Muy bien, vamos a hablar de la cultura Caral. Hablar de la cultura Caral es hablar de una cultura muy antigua. Se decía antes en los estudios que posiblemente la cultura más antigua era la cultura Chavín, y eso es lo que comúnmente se nos decía. Pero en estos últimos estudios se ha podido trabajar y la cultura Caral es una cultura que en cierta manera ha ayudado mucho. Explico ahora sí. ¿Qué implicancia tiene la cultura Caral? La cultura Caral nos ha ayudado mucho a nosotros para entender que esta cultura no es reciente, es una cultura descubierta de hace más de 3.500 años atrás, algunos dicen 5.000 donde se empieza a originar y 3.000 años atrás donde ya empieza a sentarse un lugar que va a llamarse Caral al norte de Lima. Entonces, hablar de esta cultura es tal vez en cierta manera no dejarnos ni amilanar, en cierta manera que nuestra cultura es moderna o como algunos dicen que la cultura peruana es propia de, ha tomado ejemplos o ha sido influenciado o ha evolucionado de otras culturas. Cuando hablamos nosotros el inicio de la historia, la cultura más antigua que se va a poder tomar como las primeras ciudades son Uruk, Ursh, en la Mesopotamia, donde aparece la escritura. Entonces, después de la Mesopotamia, ¿ya? De allá del actual Irak, entonces esa cultura mesopotámica antigua es la que va a dar origen a las civilizaciones juntamente con las primeras ciudades. Posterior a eso, se va a encontrar a la cultura egipcia de hace 3.000 años atrás, una cultura bastante antigua. Y no muy lejano a la cultura egipcia se encuentra en antigüedad la cultura Caral. O sea, es muy antigua. Incluso anterior a la cultura india, incluso muy anterior a la cultura china y obviamente muy anterior a la cultura mesoamérica, que era la cultura de los mayas, de los toltecas y otras culturas. O sea, mucho más antes que esa cultura se encuentra la cultura Caral. Y estamos hablando de una cultura que se encuentra aquí en Perú. Si vemos aquí en el mapa, aquí mismo en el lado inferior, podemos ver, ¿no? El lado 1 sería en la Mesopotamia, ¿no? Cómo se dio el origen de las civilizaciones antiguas, las culturas. La otra cultura es al norte de África. Encontramos entonces a Egipto. De ahí vemos el número 3, Caral, aquí en Perú, en Sudamérica. Número 4, ya encontramos a la India. Número 5, a la China. Y número 6, la cultura que está en todo el centro de América, ¿no? Que va desde México, todo al sur que va, ¿no? Las culturas mesoaméricas que lo conocen, ¿ya? Entonces, hablar entonces de nosotros de Caral es tener noción de que estamos hablando de una cultura valiosa, una cultura que está en nuestro territorio, una cultura que está aquí en Lima y muchas veces desconocemos su historia. Caral se encuentra al norte de Lima, en la provincia de Barranca, o conocido también el Valle del Supe, ¿no? En el distrito de Supe, ahí se encuentra Caral. Entonces, hablar de Caral para nosotros es hablar aproximadamente de unos 180 kilómetros al norte de Lima. Algunos dicen un promedio cerca de 1.185, 200 ¿ya? Kilómetros al norte de Lima, ¿no? Que se puede sacar. Y Caral está considerado como una cultura arquitectónica, arcaica, se podría decir, una cultura bastante antigua, ¿ya? Y aquí podemos ver situado en el mapa del Perú, y lo encontramos en Lima, ¿no? Al norte de Lima, en la provincia de Barranca. Hablar entonces de Caral es, no podemos desligarnos de la persona que ha podido descubrir y que finalmente estudiosos como arqueólogos de la Universidad de San Marcos que han empezado a difundir. Uno de los descubrimientos que se empezó a trabajar desde el año 1905, ya de esos trabajos que se empiezan a hacer investigaciones, estas investigaciones no fueron tomadas en importancia hasta cuando en el año 1994, ojo, 1994, arqueólogos de la Universidad de San Marcos, al mando de la doctora Ruth Shady, ya van a empezar a hacer tus estudios y van a lograr datar, o sea, la datación, el tiempo de esta civilización antigua, de que Caral es una cultura bastante antigua, es una cultura pre-inca. Es una cultura pre-inca mucho más anterior a la cultura o a la teoría que se ya planteada por Max Zule, ya mucho más antigua que la teoría de Julio César Tello. Estamos hablando de la cultura de Caral.
cultura de una civilización bastante antigua, más antigua que la India, más antigua que la China, más antigua que la Mesoamérica, pero es una cultura que tal vez está en los tiempos, ¿ya? Está bastante en los tiempos paralelo a la cultura de la Mesopotamia y paralelo a la cultura, ¿ya?, egipcia. Muy bien, hasta aquí haceremos un paréntesis. ¿Ya? Los que están levantando la mano, por favor, debe ser, o lo que están tratando de pedir, por favor, traten de manejar bien. ¿Ya? ¿Se sobreentiende? ¿Ya? ¿No? Entonces, han levantado la mano. ¿Hay algunas preguntas? No. ¿Ya? Entonces, traten, por favor, de atender. Yo sé que la mano muchas veces nos da comezón. Muy bien. Continuamos entonces la clase que tenemos. Entonces, Caral tiene una gran importancia para nosotros. Hablar de Caral es hablar de una cultura que nos va a hablar para nosotros muchísimo, ¿no? Blanco, ¿se nota? ¿Está cambiando? Blanco, blanco. Oh, blanco. Blanco. No, pero ya, ¿se nota que se está cambiando aspecto económico? ¿Ven esa pantalla? Sí. Ya, muy bien, ahora sí. Entonces me vas a decir cuando no se cambia, ¿ya? Yo te voy a dejar activado a ti. Cualquier cosa me dice nada más. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, continuar de esto sería para nosotros tener en cuenta, es hablar de los aspectos, ¿ya?, de esa cultura antigua. Esa cultura antigua era cultivado a lo largo de Supe, de Barranca, y en esos tiempos ya había muchos tipos de cultivos, de los cuales han practicado también el trueque, ¿ya?, y han aprovechado los puquiales y la parte de lo que era húmedo en este lugar, ¿no?, en esta cultura. Este valle de campesinos, ¿ya?, excavaban, dice algunas veces, ya para que pueda aparecer ciertas sequías. O sea, quiere decir que hacían ciertos cavaciones de tal manera que por ahí hacían tipo sequías, ¿no?, para que pueda ir el agua, ¿ya? Y aprovechaban eso para los cultivos de zapallo, calabaza, algodón, camote, ya, ají, mate, tútumo. Mucho se dice incluso ya que el algodón fue uno de los que mayor se pudo haber, digamos, cultivado en aquellos tiempos antiguos, ¿no? Y ahí tienen también como el frijol, otros más, ¿ya?, y el ají para su alimentación. Podemos ver aquí esa civilización antigua, ¿ya?, de pescadores de la costa, donde extraían anchovetas, sardinas, además de machas y choros. Ellos ya hacían, ya, tiempos antiguos, también practicaban lo que era la pesca. Ahí podemos ver algunos otros trabajos que ellos hacían también con parte de la artesanía, ¿no? En el aspecto político, su fuerza fundamental de ellos fue su religión. No se ha encontrado una fuerza militar, así como algunos de la cultura tiahuanaco, también es otra cultura que es ya obviamente posterior, después de Cristo. También no se encontró una fuerza militar, sino que era mucho más de un lado teocrático, un lado religioso. La cultura de Caral no es ajeno a eso. No se han encontrado rasgos militares, lo que sí se ha encontrado es la fuerza de la religión. Se ha encontrado que digamos, un modelo de Estado un poco casi teocrático en el sentido de que se adoraba, ¿ya?, bastante, y su forma también digamos, de estructura social fue de implantar la disciplina laboral y social. O sea, ¿qué quiere decir? En el trabajo conjunto y asimismo ya de manera muy ordenada en sus horarios. Esto ha sido, digamos, un modelo de implantación que se dio en los tiempos antiguos, ¿ya? Ahora, hablar de esto, no negar ya que sus templos, ¿ya?, vemos nosotros cómo en esa estructura, ya que es teocrática, los gobernantes, los sacerdotes, son los que van a administrar. Y ahí podemos ver que estas grandes construcciones es donde se hacen los rituales, los actos públicos, las ceremonias, ¿no? Las ceremonias. Y los sacerdotes, ¿ya?, son los que están a cargo de oficiar estas ceremonias, de estos actos rituales. Y ahí podemos ver Caral, ¿no? Caral con su estructura que podemos tener, ¿ya?
Y en estos aspectos que nosotros podemos ver, había un grupo ya de personas que en cierta manera son considerados como dirigentes, ¿no? Quienes van liderando en esa cultura antigua, ¿ya? El tipo de vivencia que tienen Caral son en casas extensas y en el centro de la ciudad. Y aquí podemos ver, ¿no? ¿Ya? Tipos Profe, pirámides, modelos muy antiguos. ¿Ya? profe, Sí, sí, le escucho. ha cambiado la imagen porque yo tengo la misma imagen que el aspecto económico. Ah, ya. Esperamos entonces. Ya la vi. Ya. Aspecto político, social. Espera un rato entonces. Entonces, partiendo de aquí, nosotros podemos ver, ¿no? Cómo los campesinos trabajaban en irrigaciones. Aquí podemos ver, ya, haciendo las irrigaciones. Podemos ver nosotros cómo ellos hacían esas sequías, de tal manera que van aprovechando el agua para que pueda llegar a sus cultivos. Y de esa manera van a hacer sus cultivos de frijol, calabaza, algodón, camote, ají, mate. Entonces van a tener estos cultivos, ¿ya? Y van a aprovechar propiamente también para los que son trueques o propiamente para su alimentación, ¿no? Aquí podemos ver a los pescadores, ¿no? A los pescadores de la costa que extraían, ¿no? La anchoveta, la sardina y aprovechaban mucho también en su forma de comercio, ¿ya? Los tejedores, ¿ya? Lo que vemos aquí, la parte textil, lo que sería, ¿no? Aquí podemos ver, le decía, la religión es la fuerza, ¿ya? Digamos, que se van a implantar, y los sacerdotes son los que se van a encargar. Y aquí podemos ver, ¿no? Los sacerdotes se van a encargar de las ceremonias, de los actos rituales, ¿ya? Entonces ellos van a tener, digamos, de una otra manera, en un estado social van a tener una representación los sacerdotes, ¿ya? Y ni qué decir que en esos grupos siempre había también un dirigente, ¿no? El cual estaba a cargo. Y este dirigente estaba a cargo de una tarea un poco intelectual, administrativa, política y asimismo la parte religiosa. Y es el dirigente que se encargaba de hacer todo esto, ¿no? El sacerdote en este caso. ¿Ya? En este sentido aquí vemos, ¿ya? ¿Ya? Lo que estamos visualizando serían las construcciones y el tipo de viviendas que están teniendo estas personas en la cultura Caral. Aunque en la actualidad se ha encontrado poco de esto, pero ya haciendo los estudios con los arqueólogos, ellos tratan de reconstruir, han podido determinar que esto eran las formas, ¿ya? De vivienda o el tipo de las construcciones y propiamente las casas extensas que ellos tenían, ¿no? En el centro de la ciudad. Aquí vemos algo un poco acerca de una representación, ¿ya? De esta cultura antigua, ¿ya? Ya de la clase más numerosa, era el campesino. Entonces los campesinos, los que se dedicaban al trabajo agrícola, los que ellos hacían ese trabajo, ya un servicio prestado, de esta manera, de ahí ya con el tiempo se va a practicar lo que va a ser la minca, el aini, todos estos trabajos, ya la mita, que es mucho posterior ese trabajo con los incas, ya. En el tiempos antiguos ya había, en cierta manera, la prestación de trabajo, ¿no? Yo trabajo para el otro trabaja para mí, y de esta manera ya había, dice, formas de ese trabajo, ¿no? Porque si no, no se entiende cómo, digamos, extensos territorios se hubiera logrado cultivar. Entonces, en la ayuda mutua que se van dando y en el trabajo, digamos, del pueblo, el que más se dedica al trabajo agrícola, ya que los sacerdotes no entran aquí, obviamente se entiende que esa fue la prestación de servicio, de trabajo. Su tipo de viviendas, se han hecho unas reconstrucciones en maquetas, porque esto ya no se ha podido determinar tanto, entonces se sobreentiende que fueron muy parecidos a estos. Y aquí podemos verlo. Vivían alrededor de la ciudad, algunos de los que tenían también las viviendas, y esto eran las viviendas de los campesinos, ¿ya? Alrededores de la ciudad, de los campesinos. Esto es una figura, ¿ya? La figura de nuestros antepasados. Comúnmente se dice que esto debe ser la forma, ¿ya? Del hombre de Caral, ¿ya? De ese hombre, de esa cultura antigua. Entonces Caral, ¿ya? Se ha situado ya al norte de Lima y es considerado una cultura mucho más antigua que las culturas mayas, mucho más antigua que las otras culturas de Chavín y las otras culturas tal vez de Nazca, mucho, mucho más antiguas que ella, ¿no? ¿Ya? En el aspecto cultural podemos ver que ellos hacían ciertas ceremonias, ciertos ritos, y de tal manera que hacían sacrificios humanos.
Estos sacrificios humanos también era parte de hacer un ritual, de un oficio, cuando se hacían nuevas construcciones. O sea, ¿qué quiere decir? Para que, dice, ellos tenían como estilo para que la construcción y los cimientos, la construcción, las paredes y todo lo demás sea una fortaleza, tenga mayor duración y sea más cimentada, más compacta. Entonces ellos tenían que ofrecer la sangre, y esa sangre tenían que derramar ahí, mezclarlo ahí con todo en las bases de las construcciones, de tal manera que eso era un ritual y eso se hacía para dar inicio a una construcción. Y aparte de eso, como eran una persona que cultivaba mucho lo que era la parte de, digamos, de su fe, de su parte religiosa, entonces los sacerdotes hacían este ritual como unas ofrendas, ¿no?, a las nuevas construcciones. Y hacían con sacrificio de adultos y también de niños, ¿no?, que lo ofrecían. Comúnmente lo hacían con adultos. Y lo ofrecían, y esos eran los sacrificios que se han dado, ¿no? Han encontrado rasgos de esos también. El modelo arquitectónico, ¿ya? Esta es una estructura general arquitectónico, ¿ya? Comúnmente ellos sobreentienden que debe haber sido de un modelo similar a esto, ¿no?, que aquí está, la arquitectura, ¿no? Y sobre todo dejando la parte superior derecha, ya, de una parte donde ya más se va a oficiar. Eso va a ser la parte principal. Algunos lo consideran también la parte que está al medio, el patio principal, ¿no?, las ceremonias y todo lo que hacían. La ciudad sagrada de Caral, ¿no?, una ciudad sagrada de Caral, ya aquí podemos ver tal vez ya con algunos puntos principales. Aquí en la parte, el 1 y el 2, está considerado como la gran ciudad. Es considerado como el fuego sagrado, o considerado como la ciudad, ¿ya?, la ciudadela de Caral, que así lo conoce, ¿no? Entonces, esta gran pirámide de anfiteatro, que todavía en el número 2, que aquí ven como anillo, y en la parte 1 todo el altar, donde se hacían los sacrificios, las ofrendas, donde se hacía mucho más, tal vez, más que sacrificios, ahí se hacía lo que son los ritos ceremoniales y todo lo que había. El punto número 3, ya las pirámides Huanca. 4, había otra pirámide, ya, la pirámide Galeria, así es el nombre que se le empezó a poner, ya. El número 6 que vemos aquí, una gran pirámide, ya, ahí podemos ver el Templo Mayor, un lugar, y el número 7, podemos ver el sector residencial, ¿no? Ahí podemos ver el sector residencial, ¿no? ¿Ya? Aquí los tipos de vivienda. ¿Ya? Caral, una cultura milenaria. Caral, que tuvo hace 5.000 años atrás sus inicios. Caral, donde fue asentado ya así como nosotros podemos ver, hace 3.000 años atrás aproximadamente. Una cultura muy antigua. Y por qué no mencionar cuando se habla del Templo Mayor, ¿no? ¿Ya? El Templo Mayor. Entonces, la celebración religiosa que se hacía también ahí en la Plaza Circular, ¿ya?, una celebración religiosa, y ahí aparentemente, ¿no?, cómo están las personas, hay personas que están a cargo, el sacerdote, ¿no?, y toda esa celebración religiosa en la Plaza Circular. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿no?, la celebración y la forma que se ha dado Caral. Otro de los puntos todavía que vamos viendo acerca de Caral, aquí tenemos, ¿no?, ¿ya?, la edificación de los templos, y como veíamos delante, ¿no?, cómo vivían alrededor de los templos, van viviendo los campesinos, ¿no?, la gente más, que se dedica a la parte agrícola. Otro de los puntos principales que podemos ver, ¿no?, la religión era en base a la unión, y es de esa forma controlaban al pueblo. O sea, quiere decir que no es, esa forma de controlar al pueblo no es moderno, ¿no? Ya de los tiempos antiguos, ya la forma de controlar a los pueblos se dice de otra manera que la religión lo tomaba. Claro que las religiones modernas del cristianismo es diferente a la de Caral. Por eso muchos dicen, ¿no?, nuestros ancestros ya practicaban, y muchas veces nuestros ancestros de los pre-incas, esta es una cultura pre-inca, ya se practicaba lo que era una cultura más antropomorfa o zoomorfa. ¿Qué significa zoomorfa? Tomaban imágenes de seres de animales, o entonces, me corrijo, toman los animales y los representan de una u otra manera, entonces eso lo considerarían lo que sería zoomorfo.
¿ya? Una religión zoomorfa. Y la representación cuando lo hacen del ser humano, como la cultura egipcia, ya también, entonces cuando hace una imagen del hombre, entonces es considerada más antropomorfa, ¿no? Tomar forma de hombre, ya, entonces. Y otro también que se practicó de los tiempos antiguos, ¿no? La adoración al sol, que ya sería esa la culturas antiguas siempre han practicado. Entonces eso se llama ya panteísmo, ¿ya? Porque estamos la adoración a las cosas creadas, ¿no? Eso también se nota, ¿no? A las cosas, pero ya no es animal ni hombre, sino a las cosas, ¿no? A los objetos, se podría decir en cierta manera. Y de esa manera también, de otra manera, los sacerdotes podían controlar al pueblo y no generar revueltas ni digamos, descontentos, o de otra manera, tener ahí en sujeción, ¿no? ¿Ya? Uno de los puntos importantes que ya se encontró de esta cultura antigua, Caral, encontramos el mecanismo de nudos. ¿Qué era el mecanismo de nudos? El famoso quipu. En este famoso quipu, que ya se dice que se encontró en esta cultura antigua, se ha podido encontrar mecanismo de nudos de tal manera que ahí ya va dándose una información detallada, que también mucho más adelante lo van a ir utilizando como el calendario, ¿no? Otro de los puntos que se han podido trabajar es en base a lo que es el secado de estos digamos, animales, ¿no? De los moluscos, ¿no? Las conchas, los choros, todo, utilizan estos para ser usados también como prenda, ¿no? Pero ahí vemos el trabajo que se va haciendo. Eso también han encontrado, ¿no? Y algunos figurines, estatuillas que se han podido encontrar, ¿ya? También se han encontrado las flautas elaboradas de huesos, de pelícanos, y las diversas formas que han podido tener. Entonces, la música también fue parte de esta cultura, ¿no? Se dice que en el tiempo antiguo también debe haber sido parte, ¿ya? La música. Hasta aquí, ahora sí, vamos a hacer preguntas propias de la cultura Caral, ¿no? La cultura Caral. Aquí nos centramos, Caral, nuestra cultura milenaria, la cultura que los peruanos deberíamos conocer, la cultura que debe ser estudiada por muchos de nosotros. Sí, la escucho ahora sí. Si la cultura caral era la más antigua, ¿por qué se consideraba la Chavín como la cultura matriz? Ah, excelente, escúcheme. La cultura matriz, ya, hasta el año, recuérdate que esto, mira, Caral fue descubierta, y aquí muy bueno ver, no sé si están viendo la fecha, espera un momento, aquí, ¿logran ver aquí? ¿Nada? ¿Ahí? ¿Nada? Tampoco. Nada. ¿Ahí? Ahora sí. Ya, Ahí sí. ya, bien. Mira, ya, ¿qué quiere decir? Ya, muy bien. Quiere decir que, mira, en el año 1994 recién se hace un estudio, ojo, 1994. ¿Ya? Espera un momento. En el año 1994 recién se hace el estudio, ya auspiciado por la Universidad Mayor de San Marcos. Mira, 1994. El tema, la teoría de Max Uhle, la teoría digamos, de Julio Cetello, no es 1994, es mucho más antes. Y esta es reciente. Espera un momento. Opción J con sí, por favor, acepte con su mensaje. Sí, por favor, y envíen el voucher a WhatsApp para volver a hacer el cálculo. Dígale, señor, dígale eso. ¿Pasó? ¿Alguien está ahí? ¿No? ¿Se escucha? Se escucha como si hablaran. Sí, están como que hacen un trámite, no sé. El profesor se fue, no sé, no habla. Nos dejó. Ya, a ver, le escucho. No, le escucho. Le escucho. ¿Aló? Ya. O sea, profesor, de que, o sea, como que le descubrieron, pero como que no se le tomó importancia, por eso pusieron a Chavín como la matriz. Claro, o sea, mira, a partir del año 1994 recién Caral es descubierta. O sea, quiere decir que nuestros libros antiguos siempre van a tomar a Chavín todo como matriz. Entonces habría que hacer una reestructuración a nuestra cultura peruana, ya que, si bien es cierto, Chavín pudo haber salido de allá, de acá, pero Caral es mucho más antigua. Y ahora la pregunta es, ¿de dónde salió Caral? Ese es el estudio que hasta ahorita se está trabajando, ¿eh?
¿Ya? Interesante, ¿no es cierto? ¿Ya? Y Sí. aquí está el mapa. ¿eh? Es un trabajo bien interesante que se está haciendo, ¿no? Uy, de verdad que hablar de nuestra cultura peruana y valiosa. Y aquí tenemos el mapa, mira. ¿Ve? Aquí podemos ver, ¿no? Ah, ¿Sabes que? Tú sabes que algunos dicen cuando mencionan que Chavín es la semana pasada creo que hicimos, ¿no es cierto? Decíamos que Chavín posiblemente ha salido de la teoría inmigracionista, de la Mesoamérica, de los mayas. Con ustedes era, ¿no es cierto? Porque yo tengo clases con tantas aulas que a veces, en el club de red, a veces es un tema parecido. Entonces, algunos dicen, si no hemos llevado conmigo, pero por lo menos lo decimos de esta manera. De la cultura maya se dice que Chavín salió. Ya. Pero, ojo, eso es cuando consideran que la Mesoamérica es más amplia que Chavín. Pero según estos descubrimientos, Caral es mucho más antigua que la Mesoamérica, mucho más antigua que la China, que la India. Es una cultura muy, muy antigua. Entonces, desde ese punto de vista, entonces, la más antigua ya no es Chavín, pues. La más antigua es Caral. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bien antigua. Entonces, ahora sí, me despido, por favor. Dentro de una horita, por favor, me disculpa, lo voy a subir al intranet todo esto de aquí para que no lo copien todo. Siempre se hace un resumen, por favor. Traten de no originar gastos. Esta semana no hay tarea. Ya, va a haber evaluaciones. Muy bien, ahora sí, me despido. Chao, chao. Espera un ratito. chao. Chao, profe. Chao. Ya, hasta ahora sí. Chao. Chao. Chao.